Hola, soy Mitam TV, explorando la cocina estadounidense. Este canal se transmite simultáneamente con Miyun TV y Mitam TV Channel en colaboración con Miyun TV. Hasta hace poco llamé a esta sección Radar de Acciones Estadounidenses y mientras recibía sugerencias de los espectadores, presenté listas de empresas que solo yo había visto. Al principio mi objetivo era cubrir unas 30 acciones en esta sección, pensando que sería bueno analizarlas una por una, pero en realidad, cuando empecé a grabar, terminé proporcionando un total de 17 videos para toda la sección. Debido a los cambios significativos en el mercado, ya no puedo referirme a esta sección como acciones infravaloradas o de grandes caídas. Es momento de retomar la lista original de temas. Para los que han seguido los 17 videos anteriores, pensé que sería útil organizar de nuevo la situación actual de esas acciones. Por eso decidí hacer un resumen para que todos puedan ver de un vistazo el estado de las 17 acciones ya revisadas. La razón por la que empecé a hablar de acciones de gran caída el año pasado fue porque cuando el índice S&P empezó a subir desde los 5.500 puntos, el mercado se movió muy rápido. Cuando el índice cayó bajó más del 15% y por sectores, algunas industrias 30% en promedio, un 50%, y las que más sufrieron llegaron a 70%. Estas situaciones ocurrieron en solo 3 meses. Por eso, en ese momento, sin dudarlo mucho, pensé que era necesario observar las acciones y las buenas empresas desde ese punto, así que empecé a monitorear este sector. Si ocurre otra caída similar en el futuro, este segmento se reactivará y reiniciaremos el proceso. Por eso, cuando el mercado se recuperó temporalmente, organicé nuevamente las partes relacionadas y en principio planeo continuar con los mismos temas originales en este segmento. Yo grabé mi primer video el 19 de marzo y en ese momento empecé a hablar sobre AMD y ARM Holdings y comencé a subir videos sobre esos temas. En ese momento el marcador que yo estaba proporcionando era de 38 puntos. En ese momento la puntuación era de 38 puntos y si bajaba a menos de 25 puntos entraba en la etapa de distribución. También mencioné en el primer video que si bajaba a menos de 25 puntos era necesario vender selectivamente las acciones que tenían un rendimiento bajo y que al entrar en la etapa de distribución había que tener cuidado y prepararse para salir. Así fue como empecé a explicar este indicador. Y así, el 15 de abril, hace aproximadamente un mes, mencioné 3 acciones en el mercado anterior: Hyundai, TSMC y Datadog, ¿no? Y les hablé sobre ellas después de analizarlas. En ese momento estábamos en la etapa de miedo. En ese momento, si ves el 13 puntos, el mercado está sumido en un miedo extremo. Por eso compre activos infravalorados, así es como funciona. Por eso, en momentos de miedo extremo en el mercado, lo mejor es comprar ETFs sólidos. Jay-Su recomienda ver el mercado en general y en esos momentos comprar ETFs es lo más recomendable. Es lo mejor. Y cuando el miedo se disipa, las acciones individuales muestran diferentes tendencias según el sector. Algunas industrias se recuperan primero, otras en una etapa intermedia y otras al final del ciclo. Por eso, si piensas que debes comprar en el punto más bajo, lo mejor es invertir en un fondo cotizado en bolsa durante la etapa de miedo. Si decides comprar acciones individuales, te recomiendo consultar las señales de compra y venta en ese servicio para tomar decisiones basadas en datos y obtener mejores resultados. Y por último, la grabación que preparé estará disponible el 12 de mayo. Cuando lo compartí lo llamé Trade Desk o Nobono Desk. Eran empresas. Estas empresas tienen una alta rentabilidad, con márgenes del 50% al 60%. En resumen, son empresas con márgenes similares o incluso mejores. Por eso les presenté estos ejemplos juntos. En ese momento, cuando el mercado cae mucho, no es una corrección normal, no es una corrección razonable, sino que cuando cae a ese nivel es importante seleccionar y comprar acciones de manera muy cuidadosa. Ahora mismo el mercado está en una fase de sobreventa hasta el nivel de pánico. Cuando el mercado cae a cerca del 80% de su máximo, según los datos que revisamos, la codicia del mercado puede llegar hasta un máximo de 100 puntos y antes de la reciente caída, el puntaje más alto registrado por el mercado en diciembre de 2024 fue de 83 puntos, así que se mantuvo bastante alto. Por eso, ese puntaje puede subir de 80
hasta 100 puntos. Durante ese periodo hubo muchas ganancias. Es mejor tomar ganancias de sectores que han subido mucho en lugar de buscar nuevas oportunidades. Si estos sectores empiezan a caer o perder impulso, es bueno observar las señales de cambio en las ideas de inversión que generan ganancias. Por eso, la razón por la que Yohi cuenta esta historia de la esquina es: por eso cuando Yohi se convierte en un precio bajo, presenta estas esquinas para entrar ahora en la etapa de exploración. El concepto de codicia y miedo no encaja bien. Muchas de las acciones que cayeron mucho ya se han recuperado, así que ahora estamos volviendo a un enfoque más general y revisando sectores que pueden volver a subir. Voy a tratar de hacer las revisiones de las acciones que les presenté antes de manera más rápida. Yo soy Yeo Hui y les estoy presentando este video en orden y también tengo algunos comentarios sobre este video. Así, yo, Yeo Hui, inicié con AMD, luego continué con ARM Qualcomm, Celsius, Funston Solar y Nvidia, que reapareció como una acción clave en mi sistema. De esta manera comencé con el análisis de acciones. Presentando el video. A continuación presentaré la tabla y mientras la explico compartiré mis opiniones. Después de eso, le contaré más. En medio del crecimiento, incluso en industrias como la tecnología de crédito y los servicios en la nube, hubo empresas que no pudieron sobrevivir a la recesión. Sin embargo, en el caso de los servicios en la nube, aunque no pudieron sobrevivir durante la recesión, si el precio era razonable, había empresas que podían sobrevivir. Les mostré estos casos. Entonces yo tenía un total de 17 categorías y la más importante después de Nvidia era la categoría de Foundry y después de Foundry, TSMC Datadog y luego las acciones japonesas que ahora estamos viendo y luego los megatendencias que llamamos acciones de gran escala. Así empecé a enumerar esas categorías. Los jóvenes deben reaccionar y aceptar activamente las oportunidades claras que los mercados les están brindando en ciertas áreas. Y luego las acciones de crecimiento también están subiendo. Así es, por eso. Con esa serie, empresas como Google, Microsoft y Meta han ido progresando gradualmente en ese tipo de modelos. Por eso, después de eso, Amazon y Apple también intentaron hacer cosas similares, pero no pudieron llegar tan lejos. Después de eso, finalmente, preparé una lista de temas sobre los videos que he hecho y luego, desde monitores hasta discos duros, hice un total de 17 temas. 17 temas los organicé en un grupo para poder explicarlos de manera más clara y sencilla. El primer grupo es la industria de semiconductores, como AMD, ARM, NVIDIA, TSMC, y dentro de este grupo hay muchas empresas relacionadas con semiconductores como ASML, también está LAM Research y muchas otras empresas relacionadas con equipos. Después de eso hay muchas industrias como Cadence Design System, incluso Marvell Technology, que están relacionadas con este sector. Entre ellos, dentro del sector de semiconductores, el potencial de crecimiento es muy alto y hay empresas que lideran la industria y que pueden seguir creciendo en el futuro. Explicaré estos 4 valores como el grupo A y luego en el grupo B hablaré de las acciones de gran capitalización. Microsoft, Google, Meta, Amazon y Apple están en la lista, pero solo voy a revisar brevemente la situación actual. Ese grupo está relacionado con las empresas de tecnología de vanguardia. Las empresas de este grupo han enfrentado dificultades, pero se han recuperado por completo. Aunque persiste cierta incertidumbre, en la práctica les está yendo bastante bien. Estas empresas están en proceso de recuperación. Celsius, DoorDash, Versora, Noble Nordisk y Datadog son empresas en proceso de recuperación que están siendo reevaluadas. Están mostrando un crecimiento destacado en ese grupo. Son empresas que muchos de ustedes probablemente tengan más interés como Palantir, pero también empresas de tecnología, de servicios como Now, Trade Desk, etc. Así que en ese grupo haré una revisión rápida desde el punto de vista de los servicios de elección. Yo soy el planificador de esta sesión. Voy a leer la lista de temas. A través de Google Spreadsheet organicé todo en una hoja y como pueden ver aquí, está en orden. Esto está en orden y lo organicé por fecha de publicación del video, así que en ese momento el precio era el que se mostraba en el video y después de eso este es el precio más reciente. El precio más reciente es el del 20 de mayo. Hasta ese momento todos los registros de entrada están anotados así. En comparación con el precio más alto de las últimas 52 semanas, la acción ha caído un impresionante 98%, alcanzando mínimos históricos. Eso se repite cada vez, como puedes ver aquí.
El sector tecnológico 75% desde su punto más alto antes de la caída del mercado. Los servicios bajaron un 40%, Tesla un 28%, Palantir un 27% y Meta un 27%. Así se encuentra la situación actualmente. Recientemente, incluso las acciones que presenté antes han subido mucho, por ejemplo 3%, Snowflake un 6% y Celsius un 8%. Así es como están. A largo plazo no hay acciones con gran potencial de crecimiento en este momento. Puede que surjan otras en el futuro, pero por ahora no existen. Cuando invierto, siempre me pregunto por qué tengo esta lista de compras y luego decido si realmente debo comprar o no. Creo que este tipo de proceso tiene un gran impacto en los resultados. Por eso la próxima vez también explicaré que estos portafolios pueden duplicarse en solo un año. Por eso, cuando vuelvan a ocurrir esas situaciones, será crucial tener el valor de aprovechar la oportunidad y tomar decisiones que te permitan sobrevivir y gestionar tu portafolio. En cambio, cuando entré en pánico antes, me asusté tanto que bajó un 70%. Aunque venderlo ahora puede no ser bueno, si lo aguanto un poco más, creo que será mucho mejor. Durante los periodos de ajustes es mejor mantener algo de efectivo para no carecer de liquidez en una emergencia. Creo que para muchos de ustedes sería bueno si pueden mantener ese tipo de paciencia. Entonces, como mencioné antes, allí están empresas como Grupo A, AMD, ARM. NVIDIA, TSMC. Así que les presentaré brevemente de esta manera y también les mostraré moviéndome por el sitio de servicio para que lo puedan ver. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Qué les parece si primero yo, AMD, lo hago en orden? AMD por ahora solo les mostraré la pantalla actual rápidamente. Si ves el puntaje inteligente, es bueno que AMD esté evaluando manteniendo sus propios valores. La perspectiva de una empresa, la visión del mercado alcista o bajista y el timing son los tres aspectos clave a considerar. ¿Debería comprar ahora mismo? Por eso, los servicios de corretaje están evaluando las empresas excelentes con un puntaje inteligente llamado Smart Score. La innovación en materiales ocurre de forma autónoma, siguiendo el desarrollo de la tecnología de GaN. Según eso, evaluamos el silicio y el bisilicio y observamos las partes relacionadas con el tercer tipo de semiconductores a través del gráfico espectroscopia de absorción de modulación electromagnética. Por eso estos tres factores deben coincidir para que la compra se realice. Muchos de ustedes toman decisiones individuales de compra y venta, lo que puede generar cambios a corto plazo, pero no hay señal de compra. Dado que la evaluación es muy baja, quiero mantener la posición. Si muchos deciden vender, entonces bajará. Por eso la señal de compra debe aparecer de manera más confirmada. Aunque la señal sea conservadora, si las personas deciden basándose en emociones, puede haber diferencias. Es mejor decidir de forma integral y racional según datos objetivos. Al tomar decisiones sería bueno que se refirieran a estos números. Si establecen intereses o categorías y configuran opciones en HardNuru, pueden definir categorías de monitoreo. Si les resulta complicado, los miembros premium pueden recibir alertas, así que tómenlo como referencia. En resumen, solo debes seguir tres cosas. Según el puntaje inteligente, AMD subió de 68 a 80 puntos en un año, un aumento significativo y poco común en las empresas. Solo con mantenerse ya es una buena empresa, por eso mantener un puntaje de 80 puntos significa que es una muy buena empresa. En este sentido, las empresas que suben así en un año probablemente tengan un alto potencial de aumento de valor en el futuro. Eso es bastante bueno. Durante el crecimiento, aumentamos de 65 a 80 puntos con habilidades de liderazgo y finanzas. Seguridad y rentabilidad también. Las empresas que han mejorado su rentabilidad de 25 puntos a 40 puntos también han mostrado un crecimiento considerable. Estas empresas fueron las que recibieron mucha atención la última vez y ahora están incluidas en este caso. Luego, si vemos el puntaje actual, es 90 puntos, así que podríamos pensar que es muy bueno. La segunda vez es sobre la valoración. Si miramos la valoración, AMD también tuvo una valoración alta en ese momento, pero si vemos, era muy barata. En ese momento el precio estaba muy por debajo del valor real, así que era bueno comprar cuando era barato. Así que aunque el precio de las acciones sigue subiendo, todavía está barato en comparación con el valor real. Y por eso ahora les presento el gráfico espectroscopia de absorción de modulación electromagnética que yo manejo. Si ves esto,
La acción sigue subiendo y en ese momento esta línea de 5 días cruza la 21 días y ahí es cuando empezó a subir de nuevo. El 28 de abril, cuando hubo el cruce por primera vez de manera formal, fue cuando realmente comenzó el cambio. Hasta ese momento, aunque había señales de compra y venta, el cambio real y claro empezó cuando apareció esta nueva señal. Por eso el indicador que yo uso más últimamente es este gráfico de espectroscopia de absorción de modulación electromagnética. No utilizo los gráficos de 5 días o 21 días, sino que uso el gráfico de espectroscopia de absorción de modulación electromagnética. En realidad, por categorías, inteligencia artificial analiza y selecciona las líneas que mejor se ajustan y así las encontramos. Esto es algo que muchos ven como referencia y al principio, cuando ves los datos a medio plazo, también puedes ver primero las líneas de 21 y 61 días y a medio plazo también parece que es un punto de partida que gusta mucho a los inversores conservadores. Por eso, básicamente, la tendencia actual de las ventas está en aumento y también en las señales de compra y venta de inteligencia artificial se muestra una tendencia similar. Yo, Geo Hui, les presenté el monto de la inversión, pero aquí es un poco diferente. Aquí es el momento en que aparece la señal de compra y antes de que salga la señal de compra, la mayoría de los títulos los mostré en video para que los pudieran ver. Muchos se han demorado y aún hay varias acciones baratas. Por eso, si el precio se ajusta un poco, cuando haya señal de compra, probablemente presentaremos la mayoría de empresas con alto potencial de crecimiento, grandes y pequeñas, a través de nuestro canal. En esta empresa, la señal de compra de 100 días ya ha salido y actualmente está en una fase de recuperación de 12 a 8 días. Esa es la situación actual. La siguiente empresa es Nvidia, pero en el caso de Nvidia, hasta ahora no hemos tenido dos señales de compra consecutivas, así que la primera señal de compra estaba demasiado lejos, pero recientemente Nvidia finalmente ha dado una señal de compra en la fase inicial. Debido a la situación del mercado, vendí apresuradamente, pero después el precio siguió subiendo, así que empecé a recomprar poco a poco los días siguientes. Sin embargo, para entonces la valoración de la empresa ya había subido mucho. Por eso no pude mantenerla en el sistema, pero si lo hubiera hecho en ese momento, mientras la tendencia siguiera viva y la valoración estuviera alta, habría seguido manteniéndola. Fue una pérdida inevitable que no pude prever mientras mantenía la acción durante la noche. Lo más lamentable fue no captarla en el sistema. Además, Xinho, mencionado antes, es una acción que reapareció después de varios años. Por eso, aunque en el video mencioné que 93 puntos es una buena empresa que no tiene nada que envidiar. Si ves la parte de la segunda mención, Nvidia fue originalmente una acción de alto valor, pero cuando la ves por primera vez en este punto parece barata. $110, $96. Si ves este punto, el color de la acción cambió de rojo a azul, lo que significa que se volvió una acción infravalorada. Nvidia entró por primera vez en este rango de precios, así que si ves la pantalla y el video, puedes ver que Nvidia entró en la zona de infravaloración, por eso grabé el video para mostrártelo. Después de rebotar ha subido y se mantiene en ese nivel. Bueno, es una buena industria y el precio a ganancias también se ha mantenido así. Por último, si ves el gráfico espectroscopia de absorción de modulación electromagnética, incluso después de una caída considerable, alrededor de finales de abril comenzó a recuperarse en esa zona. En el mediano plazo también se mantuvo en esa zona y al tocar la línea de 60 días en general, la recuperación ha sido buena últimamente, sin perder el nivel de soporte y mostrando una tendencia estable. Hyundai actualmente está manteniendo la posición conmigo y en $117 la rentabilidad de Hyundai conmigo es de aproximadamente un 14% en este momento. Según Hyundai, la señal de compra indica que actualmente mantiene su posición. A continuación, revisaré la empresa número 3, TSMC. TSMC también muestra un gran crecimiento. Es clave en los semiconductores inteligentes. Como pueden ver, obtiene 95 puntos. En comparación con el mes anterior, subió un punto y ahora lidera, superando a NVIDIA. NVIDIA cayó del primer al segundo lugar, pero la diferencia de puntuación es de solo un punto, lo cual no es significativo. Por lo tanto, simbólicamente TSMC ocupó el primer lugar, aunque la diferencia fue mínima. El crecimiento es lento, pero TSMC ocupó simbólicamente el primer lugar. Esta industria tiene gran estabilidad financiera y buena rentabilidad, por lo que puede mantenerse incluso si las condiciones empeoran. Entonces, si miras el precio de las acciones de Boryotyon, ahora está subiendo debido a las expectativas, pero eso no significa que esté subiendo solo por las altas expectativas. El precio justo es un punto de referencia. Cuando el precio sube por encima de ese punto no significa que esté sobrevalorado. En este gráfico el precio justo es como el color de fondo azul.
Es normal que el precio fluctúe alrededor de ese punto. Ese punto no es necesariamente el precio justo no es un objetivo en sí mismo. Entonces, cuando hablamos del precio del mercado, no significa necesariamente que siempre vaya a ser un precio alto o bajo, o que siempre siga el precio justo. El precio justo es simplemente un punto entre el precio bajo y el precio alto. En el caso de TSMC, aunque era una buena empresa desde hace tiempo, debido a la narrativa, recibió una alta valoración por un largo periodo. La presencia de la prima en la parte superior mantiene el precio alto. Al principio, en ese momento, después de estar en la zona de precios altos, alrededor del 8 de abril 2025 fue la primera vez que entró en la zona de precios bajos. Incluso TSMC mostró datos del último año, y por eso en ese momento era una de las mejores empresas. Así que, entre las empresas estadounidenses, era la mejor empresa que podía sobrevivir. Y ahora el precio de las acciones ha subido y sigue subiendo, pero eso no significa que esté en la zona de sobrevaloración. El precio justo y el precio alto están aquí ahora mismo, y si quieres entrar en la zona de sobrevaloración, tienes que superar esta zona de resistencia. Si ves aquí, tienes que superar esta zona de resistencia para que se convierta en una zona de sobrevaloración. Por eso muchos piensan que ahora mismo está entre el precio justo y el precio alto. Así es como lo ven. Y después, si ves el gráfico espectroscopia de absorción de modulación electromagnética, en ese momento el precio subió rápidamente y desde aquí hubo una gran cantidad de compras. Después de la caída, el precio subió de nuevo alrededor de finales de abril y aunque hubo señales de advertencia a mitad de camino, ahora mismo, si el sentimiento del mercado se mantiene positivo o todavía tiene un buen impulso inicial. Si ves el gráfico de precios, TSMC está aquí y aquí es donde apareció la señal de compra. La señal de compra surgió y actualmente se ubica en $175 con un alza de aproximadamente 10% desde su aparición. Eso es correcto. Ha subido alrededor de un 10% y actualmente sigue siendo negociado a un buen precio, en mi opinión. Después de eso, las empresas que están llamando la atención ahora son ARM y DOX. ARM Holdings también es una de las empresas más valoradas, pero en realidad en su sector es una compañía que tiene una posición dominante hasta el punto de que es difícil reemplazarla. Esta empresa también estuvo cotizando a un precio bastante bajo durante un tiempo, el puntaje de 74, lo cual no representa una gran disminución. Este indicador evalúa si una empresa está dentro del 6% superior de las compañías estadounidenses. Mientras más alto sea el puntaje, mejor. Considerando que es una evaluación integral, un 74 no es bajo ni problemático. En el contexto actual de las empresas estadounidenses, un ratio dentro del 6% superior se considera de primer nivel. Normalmente, estar en el 10% superior ya se califica como tal. Por eso, en el análisis de la empresa no es necesario, no es una empresa así de buena. Si lo ves de esta manera, lo entenderás. ¿Por qué? No solo se trata de los datos actuales, sino que también revisan el potencial de crecimiento futuro. Por eso, cuando los fondos de inversión compran acciones, si la empresa no tiene potencial de crecimiento, la descartan de inmediato. Evalúan todo, incluso el potencial de crecimiento, antes de decidir comprar acciones. Si observas la puntuación, 66 puntos, lo que demuestra su excelencia. El potencial de 80 puntos, la rentabilidad de 50, la 100 y la capacidad de ingresos es excelente actualmente. Si ves que sube de 35 a 65 y hasta 80 puntos, significa que la eficiencia mejora bastante rápido. Si lo ves así, creo que lo entenderás. El flujo de efectivo bajó de 90 a 60 puntos, pero aún gestionan bien el efectivo. Viéndolo así, lo entenderás. Si ves la segunda variable, entonces, en casos como ARM Holdings, el precio se ha mantenido muy alto durante mucho tiempo, pero después de 3 o 4 meses de cotizar aquí, el precio ha bajado mucho. Si lo ves por sectores, los precios han bajado mucho y hay muchas acciones que se están negociando a precios bajos. Así que, como ves, la línea inferior representa el precio bajo y la superior también, pero el área entre ellas es donde se negocia entre precios bajos y muy bajos. Cuando las empresas con fundamentos débiles caen en este rango, tienden a ser las que más bajan. En el caso de Nvidia, nunca llegó a caer hasta aquí, pero ARM y DEX sí bajaron hasta este punto y por eso sus precios estuvieron muy bajos durante un tiempo. Hay una diferencia entre el precio bajo actual y el histórico. La acción subió rápidamente y está cerca de su valor justo. Si hablamos de un precio justo, todavía no ha llegado a ese nivel. El precio justo no implica vender cuando se alcanza. Aunque el precio justo y el bajo parecen similares, el rápido aumento
hasta el valor justo indica una fuerte demanda en ese momento. No es necesario mantener la posición solo por llegar al precio justo. Si la demanda de productos o la confianza en la empresa mejoran, podrías obtener ganancias. No es obligatorio realizar ganancias a corto plazo. Por eso mantenemos estas acciones a largo plazo. Por eso ARM y Hwangdeung se comportaron así en el mercado de valores. Entonces, si vemos desde una perspectiva de oferta y demanda, aquí cuando el espectroscopia de absorción de modulación electromagnética de 5 días cruza el de 21 días, suele ser una buena señal de compra. Si lo vemos desde una perspectiva de mediano plazo, ahora mismo está en una tendencia alcista, y cuando el espectroscopia de absorción de modulación electromagnética de 21 días y el de 61 días se cruzan alrededor del 16 de mayo, eso también es una buena señal de mediano plazo. ARM Holdings muestra una volatilidad significativa en este gráfico, así que tengan cuidado. Comparada con Nvidia, la volatilidad de ARM es mucho mayor, por lo que el rango de fluctuación del precio de las acciones es bastante grande. Se recomienda cautela. En el caso de Band 12, están todos subiendo, pero las empresas relacionadas con ARM están subiendo aún más rápido y mostrando un rendimiento sobresaliente. 브릭스는 대형주고 마이크로소프트, 구글, 메타인데요. 현재 상황만 짧게 보여드릴게요. La razón es que, aparte de las empresas que están creciendo de manera impresionante, hay muchas otras, así que trataré de mostrarles rápidamente las categorías para que puedan verlas. Entonces, Google, ¿cómo está la situación actual de las acciones de Google? Al principio, cuando les presenté el tema, la señal de compra no había salido todavía, pero la señal de compra en sí apareció el 9 de mayo a $154 y la ganancia actual es de 6%, 6.2%. Cuando seguimos la señal de compra y venta, según la señal de inteligencia artificial de alto rendimiento, si preguntan si es una ganancia accidental, no, simplemente seguimos la señal de compra y venta tal cual. Cuando era momento de comprar, compramos. Cuando era momento de vender, vendimos. Cuando era momento de mantener, mantuvimos. Así de simple, solo seguimos la señal. La ganancia acumulada es el rendimiento total y la ganancia máxima es el mayor rendimiento obtenido en una sola operación. Y si bajamos, aquí están todos los contenidos, aquí están todas las ganancias y pérdidas que han salido. Por eso, cuando acumulamos esos datos, la ganancia es real. Esta ganancia acumulada se calcula realmente cuando varias personas hacen operaciones reales en el campo y usamos un método de cálculo que muestra exactamente cómo se obtuvieron esas ganancias. No usamos un método que simplemente promedie las ganancias y pérdidas. El puntaje inteligente es 89 puntos y el precio está bajando. Todavía es así. Como se observa en la pantalla de calificación, la industria ha bajado recientemente más que el promedio del mercado. Sin embargo, si se analiza el crecimiento, tiene 45 puntos. En lugar de las empresas tecnológicas que mencioné antes, como las empresas de semiconductores que están creciendo, estas son empresas más generales y tradicionales, como las que se llaman empresas cíclicas o de manufactura, o incluso las empresas de magnesio y níquel que tienen un crecimiento relativamente bajo. Por eso, cuando el director general de ventas o el volumen de ventas es grande, el puntaje de crecimiento no puede ser alto. Por lo tanto, el puntaje de crecimiento ronda los 45 puntos. Entre las empresas de crecimiento es una de las pocas que se puede considerar. La gente ya no usa Google solo para buscar, sino que está cambiando rápidamente hacia la búsqueda con inteligencia artificial, y entre las empresas que mejor se están adaptando a esto, Google es una de ellas. Entonces no podrá mantener sus ingresos. Antes hubo una época de competencia. Luego vino una etapa de dominación, pero ahora están invirtiendo de nuevo para prepararse para la competencia. Así es como veo a esta empresa. El crecimiento es así, y después está Meta. En el caso de Meta, en realidad su crecimiento se ha desacelerado. En el pasado tuvo un crecimiento increíblemente alto. Ahora todo lo demás está en 100 puntos. Seguridad, exclusividad, rentabilidad y crecimiento se encuentran en 25 puntos, por lo que es difícil afirmar que el crecimiento sea la principal fortaleza en comparación con Google. Por eso, si ves el crecimiento en el pasado, el margen de ventas era del 15%, 21%, así fue creciendo. 13% y el siguiente año 12%, 73% y la tasa de crecimiento de ganancias por acción posterior es del 60%. Debido al rápido crecimiento, el precio a ganancias aumentará de 4 a 5 veces, 7,8%, el próximo 10% y el siguiente 14%. Aunque los beneficios aumentan gradualmente, esperar una alza significativa en el precio de las acciones como en un crecimiento rápido es difícil. Desde la perspectiva de los datos, es mejor considerar a esta empresa como una buena compañía con expectativas de ganancias más modestas en lugar de esperar grandes beneficios.
Meta sigue siendo una acción popular y muchos inversores, incluyéndome, la poseen. Con un precio de $598 y un precio a ganancias de 6.5 veces, la empresa aún muestra un valor razonable y atractivo. Por último, Microsoft. Microsoft tiene una señal de compra en $424 y actualmente lleva un 7.9%, así que las tres empresas se están moviendo de manera similar. Por eso, incluso si el precio baja, en el caso de estas empresas no han caído más del 50%, nuestros valores no bajan más de un 20% a 30% y cuando suben mantienen una estabilidad y consistencia similar. En contraste, las acciones de crecimiento, como las de tecnología o biotecnología, suelen experimentar grandes fluctuaciones, bajando o subiendo hasta un 50%, tienen características especiales. Por eso, dependiendo de cómo analices el mercado y en qué industria te enfoques, o dependiendo de tu personalidad, puedes invertir o no, y también puedes fracasar como inversionista. Por eso, si buscan métodos de inversión o grupos que se adapten a su personalidad, creo que les irá bien. Microsoft ahora tiene un potencial de crecimiento de solo un 40%, por lo que es menos atractivo que antes en términos de crecimiento y rentabilidad en comparación con Google. Por eso, si solo miramos grandes empresas como Amazon o Apple y solo nos enfocamos en ese tipo de acciones, personalmente prefiero Google o Google. Primer lugar, Microsoft. Creo que es algo así como el segundo lugar. Después de eso, Amazon. Y creo que el nivel de estas tres empresas no es mucho menor que el de Apple o aquí. Aunque bajara, no caería mucho. Cuando sube no es tanto, pero por supuesto que aumenta. Entonces estas empresas no muestran un gran crecimiento, pero cuando enfrentan una caída resisten bastante bien. Esa es su ventaja. Desde la perspectiva de la valoración, aunque haya subido un poco, este tipo de empresas transmiten una sensación de estabilidad. Esta es la razón por la que Hyundai incursionó en las acciones de bajo precio. Durante el último año, esta industria ha operado de manera estable en la cima y ahora está recuperando su precio nuevamente. Y luego el nuevo pedido de Maesu está subiendo de nuevo desde abajo y si ves el gráfico de niveles también está subiendo rápidamente desde aquí. Incluso cuando el nuevo pedido de mediano plazo baja, sube rápidamente. Así que si la mejora de los resultados es confirmada y la confianza se recupera, hay posibilidad de que el precio de las acciones suba aún más. La situación actual es incluso más baja que los niveles anteriores, y eso es algo que podemos confirmar. Así concluye la revisión de Daejeon Uryongjeon. Luego, el tercer grupo ya era un grupo de turnaround. Sí, este grupo ya lo cubrimos. Senshosu Daeshi, Doa Daeshi, Punsusora, MBO Deitado. Sí, esto también lo revisé rápidamente. Si el tiempo se alarga demasiado, puede que muchos no puedan ver bien el video, así que trataré de resumir solo los puntos clave y centrarme en la situación actual. Entonces, Sensiosu en realidad tenía demasiados accionistas dispersos, así que era una empresa que presenté antes, pero los accionistas de esta empresa están realmente muy dispersos. Por eso, si vemos los datos del último año, en solo un año bajó de $95 a $25, así que realmente ha caído muchísimo. Sin embargo, la razón por la que les presenté esta empresa es porque es una buena compañía. Además, su 85 puntos muy alta, está dentro del 1% superior de las empresas estadounidenses, pero el precio de sus acciones ha caído fuertemente. Por eso les dije que es una empresa demasiado buena. La recesión no se ha producido porque la inflación ha bajado, así que no hay razón para que ocurra, pero en el caso de CSUS sí ocurrió. A pesar del reciente aumento en el precio de las acciones, considero que la empresa sigue siendo una opción valiosa en este estado razonable. Maesu Shingo estaba en bancarrota hace 27 meses, pero ahora el precio de sus acciones ha subido cerca de un 40%, logrando recuperarse. Y si lo ves en general, es un punto que compré barato. Vendimos una vez a $71 asegurando las ganancias. El nuevo $30, así que no lo sostuve hasta el día del rebote. Pude cortar las pérdidas a tiempo, vendiendo con una pérdida del 7.1%. De no haberlo hecho, habría perdido del 50 al 60% de mi dinero. Por eso, vender se vuelve difícil para una persona. El sistema elimina las emociones y sigue la señal de Maesushinho basada en los datos, por lo que mucha gente dice que esto es 100% correcto, pero no se puede afirmar eso. Antes de invertir, si revisan cómo están encontrando las señales de Maesushinho, pueden ver que muchos de ustedes se dejan llevar por sus emociones, ya sea comprando o vendiendo de esta manera, y por eso a menudo terminan perdiendo dinero.
Por eso actualmente Maizushiño está funcionando muy bien y está en una situación bastante estable conmigo. Incluso de manera conservadora, si observan cómo Maizushiño ha estado operando, pueden ver que en poco tiempo, y especialmente en este corto periodo, el rendimiento también ha mejorado mucho, así que pueden considerarlo como una situación positiva. Y luego, ¿no?, en la segunda empresa que mencioné, Dojo Deshi actualmente está en una situación en la que el nuevo proyecto todavía está en espera, así que por ahora sigue siendo una empresa que debemos observar con cautela. La razón es que, aunque el precio de las acciones ha subido, esta empresa también tuvo un crecimiento muy rápido. Si ves el gráfico, en realidad Dojo Deshi tuvo su precio más bajo en julio de 2024. En ese momento era ideal para comprar y luego el precio de las acciones subió hasta estar muy sobrevalorado. En ese momento compras barato y luego cuando recibes esta corrección y el precio sube hasta aquí es cuando Yeoji empieza a grabar el video. Si esperabas más, cuando llegó el mercado bajista, creíste comprar a buen precio, pero al subir de nuevo el precio se sobrevaloró y no hubo otra oportunidad de comprar barato. La inteligencia artificial no generó ninguna señal de compra. Muchos de ustedes probablemente piensan que si solo esperan un poco podrán conseguirlo o verán cosas así, pero eso es solo una ilusión. En el gráfico espectroscopia de absorción de modulación electromagnética, cuando esto se rompe y luego vuelve a repetirse, puedes observar estos patrones y referirte a ellos para ver cómo las buenas empresas utilizan estos tipos de movimientos. Posteriormente, para compañías como Panstar Solar se trataba de un sector en el que prácticamente no había interés. Taiyangwang era una industria que seguía cayendo en precio y de hecho durante un año, aunque miraras el precio de las acciones, bajó de $300 a $120, así que fue una caída bastante grande. El precio de las acciones cayó aproximadamente un 60% y, a pesar de un momento favorable en el mercado, no logró recuperarse. Si ves el gráfico de Mae Mae Shinho, hubo una vez que subió, pero durante mucho tiempo Mae Mae Shinho no pudo salir del rango bajo. La valoración muestra que la empresa tiene una rentabilidad alta y un gran potencial de crecimiento, siendo realmente buena. Sin embargo, Punseuteu Roleo no apareció en la señal de compra. Y luego, si ves aquí, este punto tocó el precio adecuado, y si ves en este punto, justo después del precio bajo y el precio muy bajo, cuando hay una base de precios bajos, desde ese momento, aunque siga subiendo, como tiene potencial de crecimiento, puede subir directamente. Por eso lo mencioné en el video. Esta empresa tampoco apareció en la señal de compra, ni siquiera cuando estaba en $140 y ahora ha subido alrededor de un 18%, pero en ese momento la señal de compra apenas se estaba generando. Si la señal de compra persiste, la siguiente razón por la que el precio se mantiene bajo es por lo que sigue. Si la presentación real supera las expectativas, puede haber una fuerte subida. Si hay una presentación real, el precio puede mantenerse en este rango, pero si las partes de abajo no se recuperan, no habrá otro repunte. Yongya está a mi lado para analizar la tendencia del mercado. Y luego la siguiente empresa es una que les presenté recientemente, ¿no? Es una empresa que les presenté al final, es una industria de presentación, es Lover the Disk. Esta empresa, muy mencionada por los expertos, tuvo un precio máximo de acciones de $144 y un mínimo de $58 en el último año. El precio actual está cerca de un tercio de su valor máximo. La empresa ha enfrentado dificultades, por lo que se negocia a este precio. Lo que tenemos que ver es si a este precio la empresa está reflejando todos los problemas actuales, o si todavía quedan más problemas por venir, o si la empresa puede recuperarse y el precio subirá. Por eso es importante analizar bien estos aspectos. Actualmente en el mercado hay más factores negativos que positivos, y el potencial de crecimiento no es tan destacado en comparación. Al comprar para mantener a largo plazo, si lo haces en un rango de precios altos, puedes quedar atrapado, pero si compras en un rango bajo, tienes una base más sólida para esperar. Entonces, incluso si surgen nuevas malas noticias, la probabilidad de que los precios bajen más es baja. Por eso, cuando el sentimiento negativo es muy fuerte, el mercado suele reaccionar bien, incluso ante malas noticias. Es posible que el dinero fluya hacia activos infravalorados, pero cuando las acciones están muy caras, ni siquiera las buenas noticias generan una gran reacción. Y es solo cuestión de tiempo para que suba, pero si siguen saliendo malas noticias pueden ocurrir patrones en los que el precio siga cayendo. Por eso en casos como el de Novo Nordisk, incluso las malas noticias pueden ser vistas como nuevas oportunidades.
Actualmente, los rumores sobre el margen de beneficio de Eli Lilly y las empresas que crean medicamentos genéricos ya son conocidos. Estos factores ya se han reflejado en las partes donde se determina el precio de las acciones, por lo que están incluidos en el precio. Por eso, a partir de ahora, cuando evaluemos Novo Nordisk, creo que será más importante centrarnos en si aparecen nuevas malas noticias. En el gráfico de Novo Nordisk hubo compras cerca de los $125, pero aún no se han vendido muchas acciones, por lo que no ha surgido una señal de venta en el gráfico de inteligencia artificial. Yo no presenté a Connor en el video porque me pidieron que lo presentara, ni lo presenté porque me pagaran por hacerlo. En cuanto a la energía nuclear y las principales acciones relacionadas, actualmente muchas de las empresas que realmente están creciendo en el sector nuclear están recibiendo atención, así que si las revisas creo que te puede ir bien. Presenté el proyecto a petición, pero no estoy de acuerdo con recomendar algo a diario solo por hacerlo. En realidad las acciones están en una tendencia bajista y no están subiendo porque la parte fundamental no está mejorando, ¿no? Los fundamentos siguen sin ser buenos, por eso no suben. Recientemente la línea de 5 días cruzó por primera vez la de 60. Desde entonces se mantiene por debajo de la de 61 días sin cruzar la de 21. El precio de las acciones lleva unos 70 días por debajo de la línea de 61 y el índice alrededor de 68 días en esa tendencia. Si quieres que el cambio en la oferta y demanda de los discos duros mejore más rápido, después de unos 70 meses debería mejorar y tendrás que esperar a que los cambios se estabilicen un poco más. Ama Mai Shinho, no quiero volver a recomendarte como Ama Mai Sushinho nuevamente. Actualmente Novo Nordisk está en ese nivel de acumulación. Al final, el dato es que la señal de compra fue en $105 y ahora el precio actual está en $110. Así que ha subido alrededor de un 10%. Eso se denomina industria de plataformas. La empresa está en proceso de recuperación, por eso el precio de la acción sigue siendo bastante bajo, pero los datos muestran que la tendencia positiva continúa. Desde una perspectiva de valoración, la empresa ha mejorado y ahora se puede considerar como una acción de valor. Soy el último del grupo D. Mi nombre es Seongjang Yu y soy el creador de contenido de tecnología y servicios de Trendy Desk. Estas empresas antes fueron clasificadas como de primera clase, pero no es fácil subir de categoría. Las presenté porque pensé que si bajaban mucho de precio, sería difícil que vuelvan a subir. ¿Hasta ese precio? Como no bajó hasta ese precio, no pude comprar, pero si miras el gráfico verás que la acción subió bastante rápido. Si ves aquí en realidad, el crecimiento ha sido muy rápido y también la seguridad financiera y la rentabilidad han mejorado bastante, así que se ve como una empresa con buenas perspectivas. Si ves la valoración, antes Palantir estaba en un precio bajo, luego subió mucho y siguió subiendo, pero después el precio bajó y se mantuvo bajo. En ese momento, si el desempeño real hubiera sido bueno, el precio habría subido, pero como no fue así, la empresa no pudo mostrar buenos resultados en los siguientes 4 meses y el precio no subió hasta ese nivel. ¿Volveré a hablar de esto otra vez? Por eso, dependiendo de la situación de Nvidia o de otros casos recientes, el mercado puede moverse entre estar subvaluado o sobrevaluado. Así que si inviertes en el momento adecuado según cada tendencia, te irá bien. En el sistema actual no pudimos mantener la rentabilidad, no pudimos sostenerla y solo promocionamos que era una buena empresa. Y Yunje, por eso, en cuanto al sistema, solo lo observamos con interés por ahora. Aún así, en casos como el de Technology, también hay acciones que están incluidas en el portafolio estadounidense, así que sigo observando con interés. Después de eso, esta industria también es igual, Machangalli, Wiga. El principal motor de crecimiento. Es una industria especializada, pero como ves aquí, las acciones de crecimiento están bien diferenciadas. Por eso, este tipo de industrias son las que buscan acciones de crecimiento en el futuro, Es decir, son industrias con un buen potencial. Por eso, si ves la lista, el puntaje va de 34 a 55. Especialmente, el potencial de crecimiento es increíblemente alto. Y estas industrias tienen una capacidad de crecimiento explosiva. Por eso creo que sería bueno que revisaras estos tipos de empresas. Por eso, cuando se trata de una mención en los medios o de comprar acciones, a veces el precio ya está demasiado alto y la situación ha cambiado. En el proceso hay varias ramas y diferentes puntos de apoyo y además todo se negocia en la parte superior
luego el precio baja, se ajusta y después vuelve a subir. Así es como se repite este tipo de patrones. Por eso, en casos como el de Technology, el crecimiento es muy rápido. Al revisar la lista se observa un crecimiento de ventas del 120%, 60% y 23% con una 200%. Esto indica que los cambios en los precios de las acciones son considerables. Por eso, cuando se ajusta, el precio de las acciones puede cambiar y subir rápidamente. Por eso, si miras el mercado de vez en cuando y lo tomas como referencia, creo que te irá bien. Así que, desde mi punto de vista, Ahora mismo Shinho no pudo atraparlo. Y por eso, después del servicio, pensé que esta industria era inestable porque dependía mucho de las personas. Como el puntaje de Smart Score es de 83, es bastante alto, y especialmente el 75, así que incluso cuando lo comparé con el análisis de KR Neotech, no fue nada malo, fue una puntuación bastante buena. Como empresa de valores actualmente tiene un precio alto, pero en el pasado también tuvo un precio bajo. En ese momento, cuando recibieron la corrección, las ventas reales disminuyeron, así que al disminuir, la confianza en las ventas reales también bajó. Ahora mismo, la confianza está en la fase de recuperación. La señal de compra surgió en $970 y ahora ronda los $1.023. Parece que pronto habrá otra señal de compra. Incluso en la corrección mantiene una tendencia positiva y sigue mostrando un buen potencial de crecimiento. Si es así, es una buena señal. El servicio ahora está en una fase de retención en la compra. Después de eso, Trade Desk y Namaji son un poco diferentes, pero aún así, incluso en casos como Trade Desk, debido al auge del mercado, hubo muchas empresas que se beneficiaron. Sin embargo, en empresas como esta, la recomendación de compra ha salido recientemente. Creo que Jeon Journal está transmitiendo en este momento. Jeon Journal está transmitiendo, aun con el puntaje inteligente, lo positivo es que la estabilidad mejoró más que el crecimiento. Por eso, si ves aquí, la razón principal por la que el puntaje general bajó es porque el crecimiento disminuyó, así que si el crecimiento sigue disminuyendo en el futuro, eso será un punto importante. Así que si ves aquí, por eso es así. Si ves la tasa de crecimiento de las ventas, no es que haya bajado tanto. El crecimiento de las ventas es de 16, 18%, mientras que la tasa de crecimiento de ganancias por acción es de 6,9%, lo cual no es una gran disminución en comparación con el año anterior. El crecimiento se ha mantenido relativamente bajo. El próximo año, el crecimiento puede recuperarse a 34% o 35%. Desde la perspectiva del crecimiento, esto es positivo y el índice podría superar los 40 puntos e incluso alcanzar los 60 o 70 puntos. Y luego, cuando lo ves como una inversión a largo plazo, hay una ventaja de que el riesgo de trade disminuye porque el precio no baja tanto. En diciembre de 2024 saldé el préstamo y luego lo solicité nuevamente, incluso ajustando los intereses. Aunque el precio bajó, no fue una caída brusca. Se mantuvo bastante fuerte, bajando solo un 22% inicialmente y luego un 20% adicional. Por eso mucha gente se asustó y vendió en pánico. Por eso cuando una acción baja tanto y se queda en la parte más baja, suele ser un caso muy raro. Entonces cuando el precio realmente cae a un rango muy bajo, luego sube mucho y después vuelve a bajar en poco tiempo, una vez se recuperó, ahora está en ese estado. Sin embargo, todavía es una industria que depende mucho del estado de equilibrio. Respecto a la valoración, aún hay espacio para comprar. Desde una perspectiva de ciclo, ahora está saliendo de una recesión y entrando en una fase de recuperación. Desde un punto de vista de ciclo medio, está en una posición donde el ciclo está por comenzar. Está intentando cruzar las medias móviles de 21 y 61 días. Como apenas 77 días, no hay problema de tiempo y parece haber suficiente posibilidad de que las cruce. Por eso cuando la ganancia por acción puede subir así, también es posible que el precio de las acciones suba, ya que es una industria con ese potencial. Por eso, si ves el volumen de transacciones, puedes ver que recientemente ha aumentado, así que puedes identificar fácilmente esta señal de compra. En general, ahora estoy revisando las categorías de esta manera. Muchos de ustedes están viendo esto en la pantalla, pero si lo ven en el grupo completo, el grupo A está mostrando una tendencia de mantenerse fuerte y reaccionar activamente, mientras que el grupo B muestra un bajo volumen de transacciones y también un bajo crecimiento, mostrando este tipo de tendencia. Por eso, si piensan en qué tipo de inversor son ustedes y toman decisiones basadas en eso, les irá bien. Las empresas de tecnología de vanguardia lideran el mercado y mantienen su posición dominante. si lo ves de manera amplia,
Cuando Maizu Shinho aparece en el mercado, parece ser un grupo que no tiene ningún problema en términos de precio. En el caso de Seong Yangju, hay muchas situaciones en las que los fundamentals o el crédito ya están bien valorados, así que no es que el precio baje solo porque está caro. Si realmente sigue subiendo, puede seguir subiendo incluso si está sobrevalorada. Por eso, si se adapta al estilo, a muchos les gustará. Igual, servicio. Nauna Deo Teurideu Desk es un escritorio que, según la opinión de los usuarios, actualmente tiene una fuerte señal de compra. Varios de ustedes, si descargan esta aplicación, podrán buscar todo esto. Hay versión para Android y también versión para iPhone. Los miembros de Premium pueden establecer categorías de interés y cuando se genera una señal de compra o venta, pueden recibir notificaciones sobre las razones y señales relacionadas con esas categorías de interés. Si lo usan así, es bueno y pueden recibir notificaciones por categorías que he organizado cuidadosamente para facilitar su uso. Espero que muchos lo utilicen y les ayude en sus decisiones de compra y venta. Con esto, el rincón sobre el mercado de valores de Woo Hyun Chu termina aquí. En la siguiente sección del video hablaré sobre las empresas de primera línea, las grandes empresas consolidadas, las empresas medianas y también las pequeñas y medianas empresas que han mostrado un crecimiento notable recientemente. Explicaré una por una basándome en los datos de estas industrias. En la siguiente sección retomaremos el tema de Woo Hyun Ju desde el principio para que todos encuentren buen contenido e información útil. Gracias por ver el video, se los agradezco.